Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en esta tertulia de educación matemática que hoy tenemos el lujo. Bueno, esta tertulia digamos que la dedicamos a la parte de escritura, redacción de artículos de educación matemática. Y hoy tenemos el lujo de contar con la doctora Mabel Rodríguez, que es conocida por ustedes, y el doctor Marcel Pochulo, que no admiten presentación porque todos ustedes lo conocen. Entonces, profe, los dejo con ustedes. La modalidad, o sea, hay un contraste de los seminarios y esto. Esto es una tertulia que es una conversación. Entonces, la forma que le van a dar ellos es forma de tertulia. Ellos le van a explicar, pero vuelvo y repito, vamos a respetar esa forma que ellos quieren hacer este conversatorio, esta charla o esta conferencia magistral o esta tertulia magistral, que yo estoy seguro que va a quedar excelente. Decir cómo surge esto, porque bueno, nuestros estudiantes y muchos estudiantes de diferentes posgrados para poder graduarse de su título de magíster y doctor necesitan publicar. Y entonces yo creo que es bueno que escuchar estas experiencias de estos dos investigadores que tienen muy conocido por ustedes sobre cómo publicar artículos en educación matemática, escribir o redactar y publicar. O sea, algunos tips o algunas ideas que ellos les van a dar y sobre todo ustedes pueden preguntar, como me decía el profe Marcel y la doctora Mabel, lo que a ustedes se les ocurra de este mundo de publicar, hacer, construir e ideas de cómo llegar a las revistas también. Los dejo con la doctora Mabel y el doctor Marcel en esta tertulia en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctora y doctor. Muchas gracias, profe Osvaldo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es un lujo y agradecidos a la Universidad Antonio Nariño, el profesor Osvaldo Rojas, un amigo de tantos años, que nos haya invitado a ambos. Y tal como lo estaba diciendo el profe Osvaldo, la idea de esto no es una conferencia, esto no es un curso en el cual uno va y se dedica a escuchar. Entonces, aquí es una reunión entre amigos, entre colegas, donde lo que nos interesa es que ustedes puedan preguntar y construimos, y aquí todo el mundo está habilitado a contar bajo su experiencia, porque si nos dedicábamos a contar de entrada como si nadie supiera qué es lo que tiene que hacer, cómo se empieza a publicar, a lo mejor uno termina diciendo, uy, pero eso yo ya lo sabía, lo que a mí me interesaba era que profundizaran en tal aspecto o que me hubiesen contado tal otra. Imaginemos acá que estamos todos presentes en la Universidad Antonio Nariño, entonces nos gustaría escuchar a cada uno de ustedes, qué es lo que está haciendo, ha estado pensando hacer un artículo y sobre eso vamos construyendo nosotros nuestro discurso, cosas que les podemos contar. Acá nadie lo sabe todo, todos sabemos sobre algo. Y entonces la idea es compartir con ustedes y enriquecernos entre todos. Y ahora se nos vuelve la clase de espiritismo donde no tenemos, no Doctor, tenemos a doctor y nadie. doctora, buenas tardes. Soy David David, Santos. bueno, David, ¿cómo le Eh, va? Buenas tardes. eh, gracias por esta oportunidad que nos brinda. Yo estoy empezando el doctorado, ahora estoy arrancando y me encanta lo que estoy aprendiendo, me gusta mucho. Y en mis ratos libres estoy escuchándolo, lo he escuchado en YouTube a usted y a la doctora bastante. Los he escuchado, alguna conferencia que tienen colgada ahí. Mi pregunta es, díganos de pronto como una receta de qué debe llevar un artículo para que sea interesante, cómo prepararlo, cómo hacerlo como si fuera una comparación, como si fuera algo de cocina que sea exquisito, que llame la atención con el olor, que sea verdaderamente llamativo. ¿Cuál sería como que la clave para eso? Arranquemos por ahí. Excelente pregunta, mi profe. Mabel, te dejo primero, después continúo yo, pero tenemos ahí mucho Bueno, para contarle al profe. bueno, dale. Yo necesito ayuda porque no los veo a todos. Acá en el celu no estoy muy acostumbrada al Zoom en el celu, así que necesito que me ubiquen. Bien, Varias cosas como para comentarte y además se me van los nombres porque ahora el profe se me fue de la escena, David, así que David David, José. dale, gracias. Voy a necesitar ese apoyo.
hay una cosa que les va a pasar, que es que vos haciendo una investigación vas a estar produciendo conocimiento nuevo, porque por eso vas a estar haciendo una tesis de doctorado, necesariamente va a ser interesante lo que vas a contar en un artículo, porque va a ser nuevo para la comunidad. Aunque tomes un tema ya estudiado por otros, cosa que también eso va a suceder, lo que va a pasar es que la elección que vos hagas para contar va a ser nueva, no va a estar hecho antes. Entonces, desde ese lado yo no me preocuparía, sino que más bien pondría la atención en cuidar la estructura del artículo, ahora contamos algunas cosas sobre eso, y elegir una revista en donde ese tema que vos, sobre el que vas a querer hablar, que la revista hable de eso, que no sea una revista que viene, voy a dar un ejemplo, que viene publicando sobre la teoría antropológica de lo didáctico y vos querés poner un trabajo sobre resolución de problemas, que te van a decir, no, pero acá solo publicamos de la teoría antropológica de lo didáctico, entonces no les va a interesar publicar, pero no por algo intrínseco de tu trabajo, sino porque la revista está enfocada a otras cosas, o revistas que son más de educación en general, y tal vez tenés algo muy específico, o hay revistas de tecnología educativa, y entonces vos querés contar algo que no tiene nada que ver con la educación educativa, ahí hay algo que no encaja. Para mí, digo, así como tu proyecto de tesis va a tener como esqueleto, voy a describir el esqueleto de tu proyecto de tesis, una introducción con una problemática que te interesa abordar, una contextualización y una razón de por qué eso está bueno estudiarlo. Va a tener luego de eso un estado del arte más o menos desarrollado según sea o proyecto o la tesis en sí, marco teórico, a partir de ahí el planteo de los objetivos, recién después las decisiones metodológicas y recién después o el plan de actividades de investigación si estás en un proyecto o el desarrollo si estás en la tesis y, bueno, bibliografía hacia el final. Los artículos tienen que tener más o menos este esqueleto. ¿En qué se va a diferenciar? En que el estado del arte no va a estar tan desarrollado como en la tesis porque no va a entrar, porque las revistas tienen en general una extensión máxima permitida, pero esa lógica, ese esqueleto que le da lógica a lo que vos vas a querer presentar va a tener que verse ahí. Yo veo una dificultad que conversábamos con Marcel justo a propósito de esta tertulia, que es cuando vos tenés el proyecto de tesis aprobado, ponele, y estás trabajando sobre él, si vos esperaras a terminar la tesis, vos podrías publicar un artículo donde el eje, el esqueleto, es el de tu proyecto. Pero si vos tenés que publicar algo en la mitad de tu doctorado, ya el esqueleto de tu proyecto de tesis no te sirve como un esqueleto para una revista. Entonces, a lo que vos mandes a la revista, tenés que verle esta unidad que es la que estoy tratando de describir con este esqueleto. No sé si me explico. Le voy a dar la palabra a David. Sí, doctora, le De entiendo. todos modos, yo ahí agrego algunas cosas a David en términos de lo que él Claro. pedía que fuese algo interesante. Algo que también hay que estar pensando, David, es que cuando uno lo quiere comunicar, es pensar uno mismo también es si eso que quieres comunicar es importante para otras personas. Porque muchas veces a lo mejor es importante solo en tu contexto porque has visto algo muy puntual, muy particular y que solo sirve para un... Uno dice, esto es realmente importante. Alguien, voy a decirlo así metafóricamente, alguien, si yo me presento en una conferencia y pongo el título de lo que quiero comunicar, ¿alguien me iría a ver? Si yo hago, lo vamos a hacer en la jerga de la tecnología actual. Si yo subo un video de YouTube con el título del artículo y cuento en unos minutos, ¿tendría muchas visitas y muchos likes? ¿O solo me tendría el like de mi hermana, de mi papá y algún colega que cariñosamente entró? Entonces,
Eso lo tengo que ver, decir, ¿qué tan relevante es el tema? Otra cosa es en los artículos, vas a encontrar en revistas que se publican o resultados de investigación o hay veces, en otros, son experiencias de aula fundamentadas, que son cosas diferentes. Uno esperaría que de una tesis de doctorado vaya comunicando resultados de investigación. Otra cosa que tienes que hablar con tu director o directora de tesis también es, en esa investigación, que no sea solo un solo artículo que sale, ahora porque tienes que cumplir con uno, pero si no sería decir, ¿cómo puedo pensar en diferentes, a lo mejor si lo miro de esta parte, puedo sacar algo importante y termina siendo un artículo? Si miro este otro aspecto, puede resultar otro artículo. Eso va a depender pura y exclusivamente del trabajo que tengas que hacer. Sí, pero vuelvo a insistir en esto. La estructura que tiene el proyecto que vos presentás, David, no va a ser la misma estructura que estos artículos locales que dice Marcel. O sea, vos pensá, este es todo tu proyecto y vos de acá vas a sacar un artículo. El artículo tiene que tener la misma lógica que la lógica que tiene todo el proyecto, pero no va a ser la misma. Hay que crearla, hay que como reconfigurar para que eso tenga para que vos puedas plantear una problemática, contar que hiciste una búsqueda bibliográfica, elegir marco teórico, plantear algún objetivo, que tal vez no es exactamente algún objetivo idéntico que vos tenés en tu tesis, en tu proyecto de tesis. ¿Me Hay, pregunta? No le No, entendí la pregunta. No le entendí la pregunta. Te pide Mabel que le repitas qué le estarías preguntando. no le preguntaba, le estaba solamente sumando esto que vos comentabas de esos artículos parciales que está buenísimo tener y tener en cuenta en el momento de hacer una tesis, que hay que tener el cuidado de no usar la misma estructura, mismos objetivos, misma metodología que tiene el proyecto de tesis, porque no es exactamente eso idéntico, aunque la estructura la va a tener que tener, no es la misma que tiene el proyecto. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Se habrá escuchado? Sí, 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 sí. sí, doctora. sí. Sí, 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 sí. Y le entendí. Sí, yo le entendí. Es difícil a veces eso, porque te saca de la lógica. Uno tiene el proyecto como una hoja de ruta. Tu proyecto de tesis es tu hoja de ruta. Vos decís, esto es lo que yo tengo que hacer. Y en un momento, por ahí tu director te dice, bueno, vamos a armar un artículo. Y ahí te saca de esa hoja de ruta a generar una nueva, un nuevo hilo conductor para presentar en el artículo que no es la misma hoja de ruta que venías transitando. Jaime, ahí en el chat está preguntando, en particular menciona, ¿cómo podría advertir que lo que estoy haciendo es un trabajo de investigación o de intervención? ¿Y qué sería investigar, qué sería interesante investigar en la formación de futuros profesores? Bien, obviamente que hay diferencia entre un trabajo de investigación, porque en el trabajo de investigación lo que uno busca es generar nuevo conocimiento a través de la investigación, mientras que el trabajo de intervención, uno lo que busca es mejorar la práctica educativa mediante la aplicación de algunas estrategias específicas. Y eso se advierte hasta en el tipo de artículo que uno está presentando. En el artículo que uno va a presentar, que es de investigación, casualmente va a empezar a decir, esto es una investigación, tengo que decir, es un estudio de caso, es cualitativo, cual y cuantitativo, se trabajó con un grupo de profesores, con un grupo de estudiantes, con las producciones escritas se buscó acá, se usó, cuál es tu lente, en este caso sería el marco teórico que vas a estar usando para allí, si estuviste viendo estrategias, vas a estar posicionándote en resolución de problemas, si querés ver qué cosa se va a advertir allí, y uno termina con algunas conclusiones, que uno no la puede generalizar, que eso ocurre, sino es de este caso particular que uno está estudiando, se ve eso.
Distinto es una cuestión de una propuesta de intervención o propuestas de aula, donde uno termina diciendo, bueno, tengo como objetivo mejorar la comprensión de los alumnos con respecto a algo de geometría, y entonces se propuso esto, y contás, a lo mejor fundamentás algo con alguna teoría, pero se advierte claramente que es una propuesta de aula, de intervención para lograr algo, que lo hiciste con un grupo de estudiantes, pero no necesariamente seguiste todos los pasos o el rigor que debería seguir una investigación en educación matemática. Además, una investigación, también un artículo de investigación en educación matemática, se espera que en algún momento inicialmente uno cuente los antecedentes de ese trabajo, diciendo, bueno, ya esto se enmarca en tal temática de investigación, que tales autores ya lo han, porque uno debería reportar algo, no voy a reportar exactamente lo mismo, no voy a decir, repliqué la investigación de otra persona, nada más, que a veces, si uno lo tiene que decir, quedan ahí en los antecedentes. Eso es como para dar alguna de las respuestas. Sumo ahí cositas, sumo ¿Sí? detallitos. Para mí, el gran problema a tu pregunta, Jaime, es que la palabra investigación se usa con distintos significados. Cuando uno habla o mirás un noticiero y te dicen, hicimos una investigación para ver los antecedentes del fulano que, no sé, que mató al mengano. Y el uso de la palabra investigar ahí, en la tele, cuando uno mira un programa, una cosa así, no es el significado que tiene investigar en el mundo académico. Bueno, el nuestro es el de la educación matemática, pero lo amplío, si querés, a la didáctica de otras ciencias o a la investigación en el ambiente académico. En el ambiente académico, tal como dice Marcel, uno no podría empezar una investigación desconociendo lo que hay en el campo. Es como decir, no me importa nada de lo que hay, voy así como caballo de corral y hago lo que quiero hacer. Eso no tiene lugar, no hay forma de hacer eso. No hay forma que una investigación no tenga marco teórico. No hay forma que el marco teórico no esté siendo usado para el planteo de los objetivos, fundamentar instrumentos y analizar datos. En una intervención, por ejemplo, uno por ahí diagnostica algo, dice lo que está viendo, lo que está pasando y hace una propuesta. Es menos rigurosa en términos como de la academia o de la creación de conocimiento. No es para desmerecer lo que digo, simplemente es otro tipo de trabajo, es otro tipo de escrito. Bueno, eso por un lado. Y vos decías también que sería interesante investigar en la formación docente, ¿no? Y Sí. ahí yo no podría darte una respuesta general porque dependerá de lo que te interese y de cuál es el campo, el contexto al que accedes. A mí me resulta muy interesante los planteos de investigaciones que nacen de problemas docentes que yo tengo. O sea, si vos mirás todo lo que yo hice en educación matemática, todo, desde el principio hasta el final, nació de intereses que tuve por cosas raras que veía delante mío. Entonces vi cosas raras que me llevaron para un marco teórico de teoría de situaciones y validación, vi cosas raras que me llevaron a resolución de problemas, vi cosas raras que me llevaron al enfoque cognitivo y así siguiendo. A mí particularmente, y esto es muy personal y vale que no compartan en lo más mínimo lo que estoy diciendo, a mí lo que me gusta hacer en educación matemática es partir de problemas que yo veo en mi aula que sea, aula de un alumno inicial que empieza matemática en la universidad, aula de una materia de matemática avanzada en la formación de Un profesores, comentario aula chiquito y de continúalo ahora. Un comentario chiquito. Eso que estás diciendo, Mabel, va respuesta para Steven, que está preguntando cómo ser investigador y profesor de educación al mismo tiempo. Así que ahí está la respuesta que está dando Mabel a esa pregunta.
Sí, son dos caras. Es como si mi ropa tuviera rayas adelante y fuera lisa por atrás. En algún momento alguien me ve rayada y en otro momento alguien me ve lisa. Hay que distinguir el rol del profe del rol del investigador. El rol del profe es, vos tenés tu curso, tenés que lograr que los estudiantes aprendan ciertas cosas y harás lo que entendés que está mejor. El rol de investigador es otro que no tiene nada que ver con el rol del profe, aunque muchas veces se comparte el tipo de actividad que se hace. Por ejemplo, ¿busco información para dar clase? Sí, busco información para hacer un estado del arte. O planteo objetivos de aprendizaje de mis alumnos y en investigación planteo objetivos que no son esos, son de la investigación que voy a hacer. Entonces, uno, mirando lo que sucede en el rol docente con el zapato de profesor, puede ver cosas que no entiende por qué se dan. Y prueba algo y al otro año ve lo mismo, prueba otra cosa y sigue viendo lo mismo. Bueno, eso es como, te están desafiando a decir, toma ese asunto y sacalo del terreno de la docencia, llévatelo al terreno de la investigación y hace un planteo de investigador. Y es la misma persona haciendo cosas distintas. Como en la casa, cuando uno hace jardinería y cocina, bueno, son la misma persona que estás haciendo cosas distintas. Lo que pasa es que cada una tiene una identidad. Y lo que es importante, y estos encuentros sirven para eso, es no confundir, no perder la identidad, no poner en los objetivos de una investigación objetivos que uno pondría como profe. Luego tenemos una pregunta de Shirley. Dice, bueno, saludos a Marcel y Mabel. Quiero empezar a hacer un proyecto de investigación y quiero basarme en la incidencia de los hábitos de estudio en el desempeño académico de los estudiantes. He escogido esa temática por eso que he vivido. ¿Podrían darme su opinión frente a esto? Yo voy a dar, tal como lo pides, opinión. Y eso es, de nuevo, acá nadie lo sabe todo, todos sabemos sobre algo, pero hay veces las opiniones son interesantes porque también a la hora que entregues un artículo y hasta una investigación, puede caer en manos de un jurado en el cual el jurado puede decir, eso no es relevante o esto no debería ser. Pueden tener diferentes visiones. El tema puede ser interesante en la medida que no vayas a caer en algo trivial. Le voy a llevar a qué trivial. Que termines diciendo que aquel alumno que está largas horas estudiando es el que le va mejor, el que hace muchos ejercicios y problemas y se dedica horas a hacer ejercicios le va a ir mejor, que son todos esos hábitos, porque eso es cuestionable. ¿Cuestionable en qué sentido? O sea, debo ser cuidadoso en qué sentido, cuáles son los hábitos que uno quiere mirar. Y además, en el área de educación matemática, se vuelve dificultoso determinar la relación, en este caso, desde mi óptica, opinión nada más, relación causa-efecto. Este hábito desencadena este desempeño en el estudiante, porque además es relativo, porque es subjetivo, porque es más, si le preguntamos a un grupo de estudiantes cuántas horas usted le dedica a esta materia, nadie se pone con el cronómetro y decir, yo le dediqué mucho, ¿cuántas? Como 10 horas, pero puede ser que esas 10 horas yo en realidad estaba con el chat al mismo tiempo, miraba, hacía algo, miraba, o sea, estuve 10 horas sentado, pero es difícil determinar si son 10 horas efectivas de estudio que estuvo haciendo o no. Hice mucha cantidad de ejercicios, pero eso no me dice nada, porque hay otros estudiantes que hizo un problema y tiene otro desarrollo. Entonces, eso es, entre comillas, cuidadoso. Entonces, eso lo tendrías que conversar también con tu director o directora de tesis y empezar a mirar los antecedentes que hay con eso. Y otra cosa es que cuando uno investiga, si bien es cierto que uno tiene algunas hipótesis de por medio, pero que no sea, voy a ponerlo en este ejemplo, que no sea, entre comillas, yo quiero hacer algo solo para corroborar una hipótesis que yo tengo, que es,
aquel que dedica muchas horas al estudio y que hace muchos ejercicios de práctica le va bárbaro, y aquel que le dedica poco y que no lee y que no ve ningún video, nada, que deja el profesor, le va mal en matemática, porque eso no es cierto y voy a terminar casi induciendo para que me dé lugar a eso, y eso te va a ser cuestionable en muchos casos a alguien decir cómo recolectas la información y cómo me doy cuenta, relación causa-efecto en este caso. Creo que sería más o menos lo mismo, no es muy bueno la comparación, cuando uno mira, no existen así estas dietas milagrosas para bajar de peso, y si hay tantas dietas y entonces alguien come mucho y al mismo tiempo no engorda y otro come muy poquito y engordó, acá pasa lo mismo. En el estudio hay tantas cuestiones que, pero es mi impresión, no sé, Mabel, ahí al respecto. Sí, no, solo sumo en la dirección del problema de la causa-efecto para Shirley, creo que era quien preguntaba. eh, Vas a tener más que una implicación, un y. Miré esto sobre los hábitos y vi esto en el desempeño. Pero que la causa de los desempeños sean los hábitos es muy difícil en educación matemática, muy, muy, muy. Yo me acuerdo hace muchos años haber dado unas vueltas muy raras para lograr algún tipo débil de implicación. Eh, es delicadísimo. Lo que te va a salir es un y. Miré esto de los hábitos y vi que pasó esto, pero que la causa sea esta es muy difícil. Y bueno, También, ya que estoy, una cosa más, eh, en un trabajo de esa naturaleza, tendrías que decir exactamente qué son hábitos de estudio para vos, qué son los desempeños de los estudiantes, si anoté bien lo que dijiste. Eso en el marco teórico va a tener que estar con absoluta precisión a qué hábitos te referís y cómo vas a indagar por esos hábitos en los estudiantes. Y lo mismo los desempeños. ¿Qué son los desempeños? Resuelve bien ejercicios, se maneja en clase digo, vas a tener que decir con precisión porque esa conceptualización que va a estar en el marco teórico va a ser luego la que vas a necesitar para fundamentar el diseño de los instrumentos. Sobre esa frase, si no les queda claro a qué nos referimos, pregunten porque es clave, clave, clave. Se ven muchas tesis que hay instrumentos y no está la fundamentación de por qué con eso voy a recabar los datos que tengo que recabar para responder a los objetivos, así que cualquier cosa pregunten. Y entonces, esa conceptualización en el marco teórico de estos conceptos que para vos serían clave, desempeño de los estudiantes en matemática, ¿qué se espera ver? Y hábitos de estudio en estudiando matemática, ¿qué se espera ver? Lo necesitas conceptualizar, vas a usar esa conceptualización para fundamentar el diseño de los instrumentos para recabar datos y para analizar los datos recabados. Así que ojo con eso. Jairo hace una pregunta, ¿en qué enfatizar en la sustentación de las conclusiones y sugerencias de una investigación? Bueno, yo pongo un pedacito y después dejo a la profe Mabel. En términos de las conclusiones de una sustentación o de un artículo, uno tiene que estar mirando qué es lo que hemos puesto en los objetivos en forma general, qué es lo que nos proponíamos, porque no podría quedar cosas genéricas que cuando uno está leyendo uno dice, pero ¿qué está diciendo esta persona? O estas cuestiones tan generales, así decir, porque la enseñanza de la matemática es importante para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, porque la educación matemática, uno dice, no es un discurso, sino dice, ¿qué era lo que uno se proponía con esa investigación? Voy a retomar, supongamos que estábamos en la investigación justo de Shirley, que era justo de desempeños, hábitos y desempeños académicos. Entonces tengo que poner algunas conclusiones al respecto.
En este trabajo hemos visto que estos determinados hábitos conducen, parecería, hay veces hay que ser cuidadoso en algunas palabras que decimos en educación matemática, a lo mejor para no puedo generalizar, tengo que tener presente que es un caso particular, entonces podría decir, va a depender de los instrumentos que uno tiene, estos hábitos parecerían que conllevan a un mejor desempeño académico, mientras que estos otros hábitos no, o sea, debería cerrarse en términos de eso, lo que debería aparecer ahí en las conclusiones. Mabel. Sí, por sumar algo, ese es el punto de partida. Lo que dice Marcel es no negociable. Eso lo vas a tener que hacer. Y por ahí el lugar de las conclusiones también es un espacio donde vos, como investigadora, tomás distancia de lo que hiciste y tratás de verlo como un todo, tratás de ver si eso podría abrirte puertas, si podría ser visto con otros ojos desde la educación matemática o la didáctica general. O sea, es un tiempo de mirar eh, lo que encontraste en vínculo con los objetivos. ¿Qué otras puertas te abre? ¿Qué otros caminos? En general las tesis terminan con perspectivas como para seguir trabajando. Sería muy raro que cuando uno termina una tesis resolvió todas las dudas que tenía y no se pregunte más nada. Es muy raro. Y entonces uno eso lo pone en ese cierre de las conclusiones. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que la vivencia de haber hecho una investigación que te insumió un tiempo, porque son cosas que insumen tiempo, qué caminos te proponen, qué te gustaría seguir haciendo? Eso se espera también, y se espera en la defensa. En una defensa también espera uno eso. Luego está, hay una pregunta de Gus, acá yo voy a opinar al respecto, y esto no tenemos que llegar a consensos que todos pensemos de la misma manera. Voy a dar mi opinión al respecto, el resto podemos disentir. Gus dice, algunas investigaciones no tienen marco teórico, muestran solo una revisión de la literatura. Es válido investigar solo con referentes conceptuales y no teóricos. Entiendo de tu pregunta que es así. Estás queriendo investigar algo, buscaste todos antecedentes y algunos terminan siendo, y ahí ahora uno podríamos discutir bastante, algunos de ellos uno dice, estos van a ser estrictamente antecedentes, y estos otros que también son antecedentes, empiezo a tomar algunas cuestiones y conformo mi marco teórico a través con ello. Eso se ha visto en algunos de los trabajos. Yo soy defensor, pero no esto. Yo soy defensor en este momento de líneas y enfoques que hay de la didáctica de la matemática, que ya tienen así, y me voy a permitir compartir solo una diapositiva, nada más, que tenemos ahí con la profe Mabel. Y entonces, hoy en día hay líneas y enfoques de la educación matemática. Entonces, uno puede buscar cuáles son los antecedentes que yo tengo en la investigación y después, depende de lo que quiero investigar, puedo encontrar que a lo mejor, ¿qué elijo como marco teórico? Algo de la escuela francesa, teoría de situaciones didácticas de Brousseau, ingeniería didáctica, teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard, socioconstructivismo de Paul Ernest. No, elijo enfoque ontológico semiótico de Juan Díaz Godino, Carmen Batanero y Vicente Ponmol, etnomatemática de Viratán D'Ambrosio, educación matemática realista de Freudenthal, matemática crítica de Oliés Cosmos, escuela anglosajona de resolución de problemas de Polya Schoenfeld, y podríamos continuar, ¿no? O sea, hay así estructuras donde ya hay investigaciones y esos puntitos suspensivos que siempre ponemos con Mabel es que indicamos que hay muchos más enfoques que se identifican hoy y uno puede ver publicaciones, hay revistas que son estrictamente de una línea, uno puede decir, mira, a lo mejor esto se encuadra en etnomatemática y entonces hay revistas que específicamente se dedican a etnomatemática, entonces uno puede mirar allí a través de las investigaciones, las tesis, los artículos
la lógica que le dan no solo los artículos, sino la propia investigación, cómo estructuran el marco teórico. Hay revistas que publican de enfoque ontológico semiótico, entonces veo la estructura del enfoque ontológico semiótico y yo sé que voy a encontrar qué cosas van a estar en antecedentes, qué cosa va a estar en el marco teórico, y tomo las herramientas de allí. O a lo mejor me sitúo en teoría de situaciones didácticas porque me queda cómodo por lo que quiero investigar, por el marco, y entonces se va a advertir en particular toda una terminología y una jerga propia de teoría de situaciones, y ya hay ciertos constructos de ese marco teórico que me ayudan. Todo va a depender de lo que quiero investigar, ¿no? Mabel. Sí, acá me reconecté a ver si puedo leer y verlos un poco más en la compu. Yo no sé justo, Gus es el que pregunta, ¿a qué se refiere con referentes conceptuales y no teóricos? Viste que él dice, Sí, si referentes vale conceptuales y una no teóricos. investigación, ¿cómo? Sí, casualmente aclara, sí, referentes, ahora que decís, referentes conceptuales y no teóricos. Por eso, si podemos ver si él nos querés aclarar un poco eso, pero varias cosas sobre esto. Lo que Marcel dice, bueno, es como la perspectiva en educación matemática que más predomina. Así todo, hay gente que lo que quiere es hacer como una puesta a punto de un tema. O sea, tomar un tema y ver qué hay en el mundo hecho sobre el tema. Y se pregunta si eso es investigación o no. A mí no me entra dentro de mis parámetros de lo que es hacer una investigación porque pienso con qué teoría yo miraría esa puesta a punto. Entonces digo, con qué teoría yo analizaría eso que hay? Entonces, por ese lado yo diría, a mí en mi cabeza, de lo que imagino como y de lo que interpreto como investigar, no se me encuadra. La otra cosa que podría suceder es alguien que lo que quiera hacer es un aporte teórico. Entonces dice, veo todo lo que hay hecho, lo traigo acá y hago mi propia masa, amaso lo que hay y hago una propuesta teórica. Para mí eso podría valer, porque tendría como esa pretensión como de generación de teoría nueva. El punto delicado es que si eso está en una tesis, por ejemplo, de doctorado, el jurado va a pedir que lo pongan a prueba. O sea, que haya habido un trabajo de campo con esa conceptualización nueva para mostrar lo que me permite ver que antes no veía, por ejemplo. Digo, claramente hay aportes nuevos en teoría, pero si la tesis solo va a ser aportes nuevos de teoría y se van a quedar en el plano declarativo de la teoría, el evaluador, me imagino que se va a resistir y va a decir, tenés que poner a prueba esta teoría antes de venir a querer ponerle el tilde de que es una teoría nueva. Digo una cosita más por ahí, no sé si quedó aclarado eso del referente conceptual o qué, pero digo, un término que hoy en día me gusta, esto hace poco que lo empecé como a vislumbrar de este modo, creo que ni los llegué todavía a charlar con Marcel. Me gusta mucho el nombre de marco conceptual. Para mí siempre había estado del arte y marco teórico, dos cosas distintas que tenían que estar. La idea de marco conceptual me permite una cosa más, agregar una cosa más, que es en el marco conceptual no solo poner el estado del arte, sino poner puntos de partida. Puntos de partida, afirmaciones que asumo en mi investigación, que no someto a una búsqueda de antecedentes. A ver, por ejemplo, un punto de partida es sobre el aprendizaje constructivista. No voy a salir a buscar a ver qué dice Piaget, Ausubel, Vygotsky, no quiero eso, o sea, mi tesis va para otro lado, lo quiero como punto de partida si acaso fuera pertinente. Entonces, la idea de marco conceptual me gusta mucho porque permitiría distinguir entre marco teórico, que van a ser los elementos que ponga ahí, aquellos que voy a usar en estas tres tareas, planteo de objetivos, fundamentación del diseño de los instrumentos y análisis de datos, y por otro lado, puntos de partida
que al lector le permiten encuadrarse en cómo ves otras cosas que van a formar parte de tu trabajo, pero que no son el foco, y entonces uno no se remite al pasado. No sé, Marcel, si no te pasó más de una vez de evaluar tesis que quieren hacer algo en geometría y arrancan con la historia de la geometría desde la antigüedad hasta el día de la fecha, para después trabajar con circunferencia, con una propuesta en GeoGebra. Se enlaza eso con la pregunta que hace José Andrés cuando pregunta si es importante la filosofía de la matemática en la investigación en educación matemática. Que uno no puede decir no es importante, pero depende pura y exclusivamente de qué es lo que uno quiere investigar. Entonces, si empiezo desde las cuestiones, desde los griegos y todo, y cómo la filosofía, y después termina, eso uno lo tiene que estar evaluando, y comparto lo que estás diciendo ahí. Como para responder también a José Andrés, que uno no puede decir es importante o no es importante, todo depende de lo que uno quiera investigar y qué relevancia le tiene. Recuerden siempre ponerse en el lugar de otro, de que alguien va a leer ese trabajo y que hacerse la pregunta constante cuando estoy escribiendo, empiezo a escribir unas líneas y quiero poner cómo los griegos trabajaban con regla y compás esto, entonces después me tengo que preguntar, ¿es importante esto en mi trabajo que me tengo que dedicar 6 páginas u 8 páginas a lo mejor a un artículo y yo a lo mejor consumo una página contando, no estoy diciendo que no debo hacerlo, contando algo de cómo hacían los griegos para resolver un determinado problema y uno dice, ¿para qué sería importante en mi trabajo? Si no lo logro articular con nada, porque lo siguiente lo que hago es conté una experiencia de GeoGebra y cómo la geometría dinámica hace tal cosa, entonces uno dice, no valía la pena haber gastado esa hoja que la gasté escribiendo cómo hacían los griegos con lápiz y con regla y compás, lo podría haber utilizado con otra cosa que es más valiosa allí de por medio. Sí, ahí va la coherencia, ¿no? O sea un artículo, sea un proyecto, sea la tesis, el cuidar la coherencia del todo. O sea, es un todo. Sea un proyecto, sea un artículo o sea una tesis, ese todo tiene que ser coherente. Las partes tiene que ser natural el paso de una parte a otra. Ahí viene algo ligado con la escritura de artículos y de las tesis y de los proyectos, que es cuando piensa en escribir algo, imagínense escribiendo una introducción de la tesis o de un artículo, piensen, así como hace un rato yo les decía, el esqueleto del proyecto, que tendría que replicarse en el esqueleto del artículo, piensen en el hilo argumentativo como otro esqueleto adentro de una introducción. Una introducción que que va a llevar al lector. Esto que dice Marcel de ponerse en el zapato del lector es clave. Piensen en el que lo lee, cómo ustedes con su discurso lo van a llevar desde el problema que le dio origen a sus inquietudes primeras, a lo que estuvieron encontrando cuando salieron a buscar información y hasta todo el trabajo hecho, cómo el discurso escrito va a llevar el interés del lector desde algo en donde la comunidad académica se expresa y opina e investigó a mi interés particular súper local. Y ahí, esqueleto de las partes, cada parte tiene su esqueleto, cada parte la pienso como mi hilo argumentativo es, parto de una problemática mundial, me la llevo mundial o local o de mi entorno, me la llevo a mi escuela, con eso me lo llevo al tema que me interesa, con eso me llevo a la preocupación, o sea, es como un embudo el inicio, hasta que logro llevar con mi discurso a que el lector entienda exactamente y fina y precisamente lo que voy a hacer con mi marco teórico, con las palabras del marco teórico. Por eso los objetivos tienen que tener carga teórica, porque dan la precisión que si no la tengo, no la tiene. Si no digo lo que significa hábitos de estudio y desempeño de los estudiantes, el que lee va a interpretar desde su sentido común. Y entonces yo que soy la que estoy escribiendo, no los estoy llevando a que me entiendan a mí, entiendan lo que a mí me inquieta.
y la claridad. Cuanto más claro escriban, en lugar de tratar de ser retorcido, que hay mucha gente de matemática, nota al pie, y que esto no conste en actas, mucha gente de matemáticas se jacta de que, ay, qué difícil que hablo, y entonces cuánto que sé. Traten de ser lo más claro posibles, ojalá alguien los lea, ojalá. Yo Es lo después, mejor que les hacia el podría final pasar. de esta charla, después de las preguntas de ustedes, les damos así una sugerencia de cómo no escribir tan retorcido y cómo mejorar la escritura. Retomo lo que estaba diciendo Gus, por ejemplo, él dice, por ejemplo, solo alude a la pregunta que le hacíamos, a qué referentes conceptuales y no teóricos, y dice, porque, por ejemplo, solo hay conceptos sobre el tema de estudio, pero no teorías. Voy a intentar interpretarte qué está ahí detrás. Voy a poner un ejemplo particular de algo que me queda cómodo, de alguna de las teorías que yo uso. Por ejemplo, estoy estudiando, voy a tomar ahí un trabajo, porque justo también lo veo el profe Jaime que está aquí. Voy a tomar el trabajo del profe Jaime, que terminó con su tesis de esta tesis de maestría, y él estudiaba argumentaciones de los estudiantes en entornos de educación a distancia, dado que tienen que aprender a argumentar. Entonces toma como marco teórico el enfoque ontológico semiótico, pero en su trabajo no necesita desarrollar toda la teoría y contar todo lo que es el enfoque ontológico semiótico, porque estaría contando cosas que no sirven para su trabajo. ¿De qué serviría, por ejemplo, contar todos los indicadores de idoneidad didáctica para analizar clases? Que eso lo tiene el enfoque ontológico semiótico, porque no está analizando clases. Entonces termina tomando algunas conceptualizaciones que arma su marco teórico, que esto sí le sirve, enfatizando en particular con algunas cuestiones que no necesariamente las tiene el enfoque ontológico semiótico, que es qué entiendo por argumentar en matemática, argumentar, fundamentar, comunicar, qué acepción de autores tomo en particular, y ahora del marco teórico que voy a tomar, tomo esto en particular porque me sirve para mi trabajo. Ese nivel de reflexión no lo pierdan nunca cuando están tomando algo de la teoría diciendo, ¿me sirve lo que estoy colocando acá? ¿O solo lo estoy colocando de relleno, le decimos así, porque no tengo la vista completa? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi investigación? Entonces, si dedico una sección, estoy analizando algo de geometría y ¿para qué? Y me encuentro de golpe contando algo de la teoría que no tiene nada que ver con la geometría, pero que a lo mejor es de la teoría. Uno dice, ¿me sirve para mi trabajo? No, no sirve. Entonces, ¿para qué lo quiero colocar? Recorto, eso no corresponde. Y uno lo aclara en el marco teórico. En particular, voy a tomar tal enfoque, miro de acá y me voy a centrar en tales conceptualizaciones. Esto porque es, uno trata de en ese discurso decir, ¿por qué me centro con esto? Dado que mi interés está en tal objeto y quiero investigar con esto, entonces me quedo con eso en particular. Nadie les podría objetar diciendo, usted no hizo el libro de la teoría. No, porque no es un libro de la teoría que lo tengo que meter en mi tesis. La teoría ya está. Ese marco teórico, por decirle teoría, por usar las palabras de Gus, pero en la teoría ya está. Yo elijo algo en particular. Tomé de teoría de situaciones y a lo mejor lo único que me interesa es, estoy viendo validación de los estudiantes. ¿Para qué me voy a quedar con todo un desarrollo enorme de institucionalización por parte del profesor, lo que se hace en la institución? Y dice, si yo no estoy analizando la institucionalización, ni miro lo que hace el profesor, no miro esa instancia, sino lo que me interesa es cómo validan la instancia de validación de los estudiantes, pensando que se les dieron actividades casualmente para que ellos validen, cómo lo hacen, que estuvieron trabajando en grupos. Entonces me quedo solo con eso, recorto, eso va a formar parte de mi marco teórico. Sumo detalles. Esto, fíjense cómo se alinea con lo que les decíamos al inicio de guarda con el proyecto de la tesis y lo que luego vaya a parar al artículo que tienen que presentar. Tal vez en el proyecto de tesis hay más elementos teóricos que no son toda la teoría, tal como dice Marcel, sino sí, solo sí, aquellos que van a ser usados
usados para estas 3 cosas que ya dije y que ya no voy a volver a repetir, pero el artículo tal vez no toma todo eso. Tal vez, como voy a elegir una parte para contar en el artículo, tal vez haya cosas del marco teórico, del proyecto del que nace el artículo, que no van a parar al artículo. ¿Me explico? Tiger me dice, ¿qué opinión les merece el uso de las grabaciones, videos, audios como fuente de información para recolectar datos en estudios de educación matemática y en el proceso de publicación? ¿Qué recomendación darían al respecto? Entiendo que eso debe estar detallado dentro de toda la metodología y va a depender del objetivo que uno se está planteando. Voy a colocarlo en términos de lo que decíamos. Supongamos que me interesa, puse como investigación la validación que hacen los estudiantes ante la resolución de problemas abiertos de geometría. Voy a inventar una cosa así. Si yo no grabo, ahí ahora después hay unas cuestiones éticas ahí de por medio, si yo no grabo esos instantes, qué difícil es reconstruir y hacer un análisis que yo quería mirar las validaciones que hacían, o sea, analizar finamente esas validaciones que hacen los estudiantes. Y a lo mejor lo que me interesa es, ¿qué quiero? No quiero decir solo, hizo una, validó, no, voy a entender algo más de qué está colocando, se está apoyando en conceptos, en propiedades, qué tipos de lenguaje está usando, es mucho más simbólico, no se apoya en lenguaje gráfico. Si no lo tengo y solo tomé notas, nada más, es difícil después a la hora de dar evidencias. Esto lo decimos siempre con Mabel, que cuando uno está haciendo una investigación, tenemos que articular 3 elementos que son indisolubles, que voy a dar, no importa el orden, porque eso depende de la escritura, como uno quiere colocar, pero tiene que existir un juicio de valor, un vínculo con la teoría o el referente que estoy tomando y las evidencias, porque si no, y acá podría, a lo mejor, voy a dar un vínculo de valor si los estudiantes realizan tales tipos de validaciones, como dice tal autor que hizo una caracterización de validaciones, y ahora, ¿qué pongo? Que no puedo reproducir, no puedo contar exactamente qué dijo el estudiante. Solo tomé nota de algunas cosas que escribió. Me perdí toda la oralidad del estudiante. Solo anoté lo que escribía en ese tablero o pizarra, va a ser insuficiente. O quiero analizar después lo que el estudiante, yo le estaba preguntando, a ver, porque quería ver las estrategias que ponían en juegos en resoluciones de problemas. Cuando, voy a tomar algo que tienen en Colombia, que es formular problemas, que no es lo mismo que formular un ejercicio. Formular un problema es cómo un estudiante tiene la capacidad de inventar un problema en matemática del cual él no sabe el camino a seguir. Pero si yo no grabo esa entrevista con el estudiante y le estoy preguntando, pero ¿qué se te ocurrió pensar? Porque no puedo hacerle que responda un formulario. Tengo casualmente que entrevistarlo y mirar qué fue lo que se te ocurrió, por qué se te ocurrió preguntar esta cosa, ¿sabías acá? ¿Viste algo parecido? Si yo no lo tomo eso, qué difícil después tener las evidencias para decir el estudiante pensó acá, expresó tal cosa. En esta expresión del estudiante se puede advertir tal cosa porque usé algunas herramientas de análisis lingüístico, por ejemplo. Mabel. Agrego cosas, me alegra cruzarte por acá, Haider. Es lo primero que decía Marcel es el foco para mí, que es depende para qué, depende qué dato tenés que pescar. Si vos necesitas pescar como dato errores que los estudiantes hacen con el lenguaje simbólico, probablemente con tener fotos de las carpetas o un test en donde vos le das a hacer algo, te es suficiente. La otra cosa que mencionaba Marcel es grabar una entrevista para tener la entrevista. La entrevista es el instrumento del que vos vas a sacar los datos, las evidencias para tu análisis.
Entonces, necesitas grabarla para facilitarte tener la evidencia. Yo te interpretaba de la pregunta, y en parte creo que por lo que hablamos alguna vez hace poco, grabar clases. O sea, no hace falta siempre grabar una clase de pe a pa, depende de lo que necesite mirar. Necesito ver algo del profe en actividad, de su modelo como docente, de cómo interactúa con los estudiantes, de cómo son las intervenciones en el aula. La grabación es clave. El uso del lenguaje natural y el simbólico no podría ser otra cosa. Ahora, necesito saber cómo resuelve un ejercicio usando el GeoGebra y el programa me da esos pasos. Tal vez no necesito grabar toda la clase, enfocar al profesor, a la directora que entra a interrumpir. Depende de dónde está el dato y cómo lo pescas al dato, porque el dato lo necesitas para luego analizarlo y responder a los objetivos. Otra cosa es cuando decidiste, tengo que entrevistar a alguien porque necesito en la entrevista buscar tal o cual dato y a eso le pedís al entrevistado, si no le molesta que lo grabes, porque te facilita a vos no tener que andar tomando nota para luego sacar de ahí las evidencias. No sé si me explico en esta diferencia. Señora, muchas gracias. Saludos. Bueno, Jairo pregunta después, ¿cuáles podrían ser los posibles artículos producto de una investigación? Hoy eso es muy difícil dar una generalidad, porque uno tiene que ver cómo uno lo puede particionar como para contar cosas y a lo mejor uno termina profundizando. A lo mejor estabas, voy a inventar, de lo que decíamos recién, validaciones de los estudiantes. Y bueno, pero a lo mejor puedo estar mirando miro qué pasaba cuando validan problemas que son intramatemáticos nada más y me quedo en esa instancia, o puedo mirar dentro de validaciones estrictamente el uso del lenguaje simbólico o en particular las propiedades, si usan propiedades o usan analogías y metáforas en particular, o puedo ver qué ocurre cuando validan problemas extra matemáticos, cómo utilizan conceptos o no de la otra disciplina, o si están usando nuevas tecnologías, si en esas validaciones se ven muy influenciadas en la descripción de la tecnología que están usando y pierden de vista que lo que quieren hacer es validar algo que es matemático. O sea, eso es difícil dar algo general, pero uno tiene que ver cómo yo podría de esto que no me quede solo un único artículo, sino que imaginen ustedes, lo mismo les va a pasar el día de mañana que ustedes hacen un proyecto de investigación en la universidad y tiene un título que es casi como los proyectos que tenemos para una tesis de maestría o de doctorado y estamos 2 años en un proyecto y no puede ser que solo ustedes saquen un solo artículo a lo largo de los 2 años, 3 años del proyecto, porque seguramente en la universidad les dirían qué poco productivo que son en términos de decir que estuvo 3 años, todo el proyecto se le financió en la universidad y usted solo sacó un solo artículo. No, tengo que encontrarle la vuelta, decir cómo puedo contar más cosas hacia un lado, hacia el otro, cambiándome la lente, mirando, o sea, hay estrategias para mirar. Y a lo mejor como consejo podría servir es comentarlo con otros colegas. Entonces uno comenta con otro colega, estoy haciendo esto, ¿cómo lo podría? Y a lo mejor otro colega le da otra perspectiva porque tiene sus antecedentes, su background y dice, pero podrías ver tal cosa y a lo mejor con un pequeño esfuerzo más, mirar algo que a lo mejor uno no estuvo mirando, pero ya tiene todo el material, algo, podría ver otra cosa. Bueno, eso da lugar a que aparezca otro artículo, otra conferencia, algo más para contar. Sí, para mí le sumo a lo que dice Marcel algo que es pensar en lo que vos ves que podría serle útil a otro, que podría ser un aporte para otro. Si uno piensa en los artículos como artículos, libros y, producción en general, para agregarme un renglón al currículum, voy a publicar
cosas que a nadie le van a importar nunca, salvo a mí porque me permitió rellenar un renglón más del currículum. Si ustedes piensan del trabajo que están haciendo, que les tiene que gustar, es el hacer una tesis o una investigación de lo que es no negociable, porque eligieron el tema y con quién trabajar. Digo, eso no se da nunca usando una materia. Hay momentos en donde uno ve algo que le llama la atención, que le parece novedoso, que le parece nunca visto, que le parece que a otro le podría servir. Andá y contáselo lo más claro posible. Y entonces ahí van a tener ligada con una de las primeras preguntas, esta de lo interesante, algo que a alguien más le es útil y no solo a uno porque tengo que cumplir para el doctorado y tengo que, ya que estoy, engordo mi currículum. Si lo ven en función del otro, ¿qué es lo que al otro más le puede servir? Las cosas les van a ir naciendo. El ejemplo es esta tertulia. Nosotros con Marcel podríamos haber dado lo que se nos diera la gana independientemente de ustedes. Y podríamos haber estado 1 hora y media hablando de lo que a nosotros se nos da la gana. Y los ignoramos todo el tiempo y decidimos que no. O sea, ya que, o sea, si no, venía a charlar, dijimos, vamos sin power, vamos a ver qué es lo que podríamos nosotros hacer que les sirva a ustedes. Bueno, es la misma lógica. Haider hace una pregunta bien interesante, que es, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el criterio que utilizan para diferenciar un objetivo de una tarea de investigación? Eso es un error frecuente que aparece. Recuerden que colocar objetivos específicos, no es para decorar el trabajo. Y no lo debo confundir con propósitos que uno lo pone, que qué lindo, voy a colocar así, promover el gusto por la matemática de mis estudiantes. Uno dice, eso no puede ser que sea tu investigación, que es un propósito de enseñanza. Entonces, voy a poner así algo muy pequeñito, muy en lo personal, que sé que lo compartimos ahí con Mabel. Uno sabe que el objetivo tiene que estar relacionado con las tareas de investigación. Dicho de esta forma, es decir, por cada objetivo que yo me vaya a plantear, tengo que tener tareas de investigación que dan cuenta de ese objetivo. Si yo enuncio algo y como tarea de investigación digo lo mismo que voy a hacer, voy a poner así un muy mal ejemplo, uno dice, ya partí mal. Pongo como objetivo recolectar, empiezo a decir, recolectar información referida a tal cosa, y ahora digo, ¿cuál es la tarea de investigación para recolectar esa información? Recolectarla, entonces uno dice, estoy dando una tarea, eso es una actividad de investigación. El objetivo tiene que ser, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caracterizar, tendré que analizar algo, aunque a lo mejor el analizar puede ser como una tarea también. Pero si yo estoy viendo analizar errores, algo muy simple, analizar errores de los estudiantes cuando validan, y si yo termino diciendo que la tarea que voy a hacer es analizar los errores, hay algo que no lo tengo bien. Ahí no me pueden quedar la tarea con el objetivo casi diciendo lo mismo, muy parecido. Está puesto uno en lugar del otro. Esa es una estrategia muy piola. Yo voy a sumar una estrategia más y otra aclaración, así como categórica. El objetivo es qué querés lograr. Las actividades de investigación son cómo vos proponés lograr ese qué. El objetivo pone el norte, pone la meta, y las actividades describen pasos que vos proponés para lograr esa meta. Son cosas muy distintas. Un error muy común es poner como objetivo actividades de investigación, muy común. El otro tip, Marcel da uno que me encantó, que nunca lo había pensado, me lo voy a tomar prestado. El otro es, si a uno le dan financiamiento por hacer investigación, piensen si les pagarían por y completar el objetivo. Si yo pongo, voy a completar un objetivo que no es objetivo de investigación.
Si yo pongo como objetivo diseñar un dispositivo didáctico para la enseñanza del límite, para que yo haga eso, de ninguna manera llaman a un profe. Van a decir, pero para eso está el profe. El profe tiene que diseñar cómo enseñar límite. No necesitan un investigador. Ahora, si uno dice caracterizar los modelos mentales de los estudiantes después de la enseñanza del límite, ya el objetivo tiene carga teórica porque modelos mentales del límite tiene una cierta connotación y entonces uno está queriendo mirar otra cosa. Para esa otra cosa, no necesitaré diseñar un dispositivo para enseñar, capaz que sí. Entonces, y si no es pertinente, porque no tengo que enseñar, porque ya les enseñaron, tendré que ver cómo voy a saber cuáles son los modelos mentales de los estudiantes después de la tarea, después de que tuvieron la enseñanza. ¿Me explico? Sí, sí, captado. Muchas gracias. De nada. Está abierta. Pueden hacer las preguntas activando micrófono, escribiendo. Acá estamos entre un grupo de colegas compartiendo cosas. Otra pregunta, doctor. Sí, David. Otra pregunta, tengo una duda. Yo hice maestría, pero mi maestría fue en matemática. Yo he observado que de pronto los que hicieron maestría en educación matemática, pues hicieron su tesis y yo creo que pueden seguir ahí, sí, seguir la línea para la tesis del doctorado. Eh, en mi caso, yo en la universidad nos pedía hacer un artículo, efectivamente lo hice, pero no lo publicamos, no lo publiqué. Lo tengo ahí y mi pregunta es, bueno, ese es netamente matemático, que me serviría para poder seguir avanzando en el campo de la educación matemática. ¿Sería válido? Si sí, si es sí, ¿cómo lo haría? Y si es no, ¿por qué no? Ahí hay cuestiones administrativas que yo no me puedo meter, qué es lo que le piden en la universidad, qué es válido, qué no es válido. En términos de publicaciones, siempre es valioso que todo lo que uno pueda hacer y además el enfrentarse a revisores de una determinada revista siempre es aprendizaje. Sea que uno está publicando en matemática pura o que está publicando en educación matemática. Si lo tiene escrito, profe, se tiene que animar ahí a presentarlo en algún lugar. Si no queda ahí guardado algo que es una producción suya, no podría perder esa oportunidad. Todo es valioso para la formación de uno, ¿no? O sea, la formación general de uno. Más allá si le sirve o no le sirve administrativamente para lo que le pide el doctorado, tener un artículo, si es de la o no, ya ahí son condiciones, porque son requisitos administrativos particulares de cada programa de posgrado. No es generalizable que todos los posgrados pidan una cosa, lo pidan la otra. No estoy juzgando que está mal ni bien, sino que cada uno tiene sus exigencias y me parecen perfecto que las tengan. Son reglas que uno aprende y me parecen. En lo personal, es un muy buen ejercicio estar publicando y animándose porque está bien, porque los están formando como investigadores, entonces se tienen que animar a publicar porque la idea sería que después que terminen hasta el doctorado continúen con eso, continúen investigando, formando equipos, publicando, alentando a su equipo a que publiquen, presenten en revistas, en congresos y demás. Sí, de todas maneras, yo entiendo que el sentido de lo que el doctorado pide va a estar más en sintonía de lo que estás aprendiendo en el doctorado. El doctorado te está formando como investigador en educación matemática. Entonces, que te pidan como requisito que hagas una publicación, más allá de lo valioso de publicar y de que publiques algo en matemática, para mí lo que están queriendo es que vos te aproximes a la comunidad del campo en el que te estás doctorando. Entonces, para mí sería razonable que no te valga. Desconozco las pautas, como dice Marcel, pero sería muy razonable que no te valga porque están queriendo que vos interactúes con la comunidad.
vos te estás formando para formar parte de una comunidad que es la de educación matemática, no la de matemática que en donde hiciste hasta la maestría. Entonces yo diría, yo vengo también de ese palo, mi doctorado es en matemática y trabajo en educación matemática hace un montón, eh, y, y me costó un habiendo publicado cosas en matemática, porque no tenía la menor idea de lo que se esperaba de una publicación en educación matemática. Esto que Marcel dice, el análisis tiene 3 elementos, eso años de mi vida, y el mapa de líneas, años de mi vida tardé en ver eso. Entonces, para mí, si publicar lo de matemática lo tenés, bárbaro, fantástico, pero te la pida o no la universidad, mucho más sólido al momento de la defensa. Vos llegás con el aval de la comunidad académica, que te leyó parte y que te dijo, sí, esto está bueno, lo voy a publicar. Entonces, esa otra no la dejaría de hacer. Gracias. De nada. Preguntas, comentarios. Yo les cuento algo, aunque no lo hayan preguntado, en estos minutos mientras están pensando una nueva pregunta. Así, se los dejamos así como el que lo quiere tomar, lo toma, y si no, lo deja. Sabemos, yo les voy a tratar de contar otras cosas, cómo lo hacemos nosotros con estudiantes, porque lo uso como un proceso. Pero ahí aparece otra pregunta. ¿Cómo ustedes perciben que ha cambiado la escritura y publicación en matemática educativa? Por ejemplo, algunos artículos de hace muchos años eran de muchas páginas y de un solo autor. Recuerdo haber leído artículos así. Ahora pasa lo contrario. ¿Qué opinan al respecto y qué opinan de los artículos cortos con muchos autores? Difícil dar una opinión de qué ocurre con muchos autores porque entiendo que en muchos lugares hay exigencias. Lo voy a trasladar de terreno. Esto pasa, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan cuando le hacen hacer a los alumnos trabajo individual o un trabajo grupal? Y que el trabajo grupal son como 10 que hicieron el trabajo. Y hay veces depende del trabajo. Hay trabajo que cuando uno lo está leyendo, voy a mirar en la escuela. Ustedes pueden usar la metáfora, mirar. Yo miro un trabajo y uno dice, ¿se justificaba que para este problema, que era una construcción de inscribir un triángulo o rectángulo dentro de un círculo, eran 8 lo que hicieron el trabajo? Podría dar cuenta cada uno y dice, claramente ahí no fue el trabajo de 8, se llevaron la nota 7 y uno lo hizo en nombre de otros. Ahora, les di como trabajo una actividad, y permítanme contar ahí la actividad. Bueno, tenían que resolver un problema en el cual tenían diferentes fábricas, 3 fábricas que producían diferentes tipos de alimentos. La producción era variable y al mismo tiempo la tenían que repartir en diferentes mercados de una determinada ciudad. Cada fábrica, esas 3 sedes estaban a diferentes distancias. La demanda que tenían de ellos era variable, había que recolectar valores. Entonces uno diría, bueno, se llaman problemas de programación probabilística, habría que determinar cómo sería una producción óptima en un escenario. Uno dice, bien, son 8 para trabajar y sí, está bien, porque había que tomar notas de un lado, otros que recolectaban demandas para sacar, otros analizaban, habían expertos en tal cosa, entonces estaba bien por la envergadura del trabajo. De todos modos, cuando nosotros leemos un artículo en forma general, uno no lo podría juzgar por la cantidad de autores, sino que juzga por el contenido. Y uno dice, qué bueno lo que está puesto en este artículo, qué bueno esta investigación, más allá que a lo mejor miro el encabezado y le voy a poner así, Mabel Rodríguez y 11 personas más. Uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Habrán trabajado? Me puedo cuestionar una cuestión ética. ¿Habrán trabajado todos? Pero analizo la esencia del artículo diciendo, pero qué bien lo que están publicando. Qué bien, esto es un aporte interesante para la educación matemática. Ya después podría ser otra, ¿qué están publicando? Que esto es tan trivial lo que están diciendo.
voy a colocar uniendo cosas que conversábamos inicialmente. Están diciendo que el alumno que estudia mucho le va mejor en matemática y lo terminan diciendo 12 para escribir eso. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pero eso es... Seguramente en las revistas hay pautas. Uno sabe que determinadas revistas establecen pautas, cantidades de autores, cantidades de páginas. La idea de ponerlo en menor cantidad de páginas está interesante hoy en día, porque yo tengo acceso a la información y puedo buscar más de ese artículo. Es cuestión que si yo, también eso les sirve a ustedes, cuando buscan un antecedente. Leo a lo mejor un artículo que es de 8 páginas, es corto, pero eso es una red enorme. ¿Por qué es una red? Porque me están nombrando autores que me dicen, me basé en los trabajos de Osvaldo Rojas, de David José Santos, entonces los googleo, busco los artículos de Osvaldo Rojas, entonces ya tengo la red y se me amplifica todo lo que allí pasa. Entonces, en la era en la cual decimos las cosas de manera más sintéticas, hoy sabemos que nos encanta ver hasta un video de TikTok porque sabemos que es cortito. Y lo mismo pasa, quiero ver un video de cómo me explican hacer una tesis y veo así 3 horas 45 en YouTube. Uno dice, qué largo. Y no lo empecé a ver y a lo mejor era súper valioso. Y tiendo a buscar que me explica la tesis, que me lo explicó en 6 minutos 43 y me explica cómo hacer la tesis de doctorado y uno dice, me encantó, no sé. Hay veces hay que evaluarlo en términos del contenido que tiene eso, más que por la duración, que la cantidad de autores. Mabel. Sumo una alerta, no respecto de la pregunta de Ana, pero sumo una alerta que que me despertó esta pregunta, que es, así como para recibirse de doctorado, maestría, tienen que hacer una publicación, ojo con las coautorías en las publicaciones durante el tiempo que están siendo estudiantes, porque si tienen una coautoría con alguien que nada que ver con su equipo de director y tesista, se va a poner en duda quién es el autor del contenido. Entonces, si parte de mi tesis doctoral yo la publiqué con Marcel, pero Marcel no es mi director es fulano, entonces, y yo eso que va a estar en mi tesis, en realidad lo publiqué antes con Marcel, eso genera dudas y entonces conviene evitarlo. Para mí, es una sugerencia. Conviene evitar publicaciones que no sean con su director, codirector, o sea, el equipo de dirección sí puede publicar junto. Yo trataría de evitar colaboraciones con otros hasta que están doctorados, ¿no? Después, Sí. bienvenidas las colaboraciones. Nada mejor que las colaboraciones. Gus dice que hizo una maestría hace 7 años y que podría en la actualidad retomar ese trabajo para escribir un artículo de investigación, o hay caducidad de tiempo respecto a los trabajos de posgrado. Ahí va a depender pura y exclusivamente de qué cosa estás diciendo y qué resultados llegaste con esa investigación. Y tu pregunta de reflexión o metacognitiva debería ser en este sentido. Si yo cuento esto hoy, ¿le es valioso para el lector? ¿Me lo van a leer? ¿Es valioso? Si tu respuesta es no, quiere decir que entonces algo pasó ahí en el tiempo, porque si la hiciste hace 7 años, a lo mejor era la realidad de hace 7 años atrás, a lo mejor no es exactamente la de ahora, pero a lo mejor podés retomar parte de allí y actualizar cuestiones metodológicas, replicar la experiencia que hiciste de allí y actualizar con algunos datos, y entonces ya tenés un espectro mucho más grande de lo que había pasado en aquel momento con lo que tenés ahora, y entonces ahí lo podés conversar con tu director y podés ver si es factible, porque va a depender pura y exclusivamente del tema. Sí, ¿no? Y además, fíjate que si tu trabajo tiene 6, 7 años, como decís, tal vez alguien siguió haciendo algo de eso, con lo tuyo, o sea, tomó tu idea, tomó algún resultado, tomó algo de lo que hiciste y avanzó. Entonces, si eso acaso sucedió, te vas a enterar cuando hagas el estado del arte.
Si vos hoy querés publicar un trabajo que toma tu trabajo de hace 7 años, el estado del arte seguro tiene que ser otro. No te va a servir el mismo Sí. estado del arte, porque pasó la vida entre medio. Y en esa vida que pasó entre medio, mirá si te encontrás con que hubo un montón de gente que estuvo tomando lo tuyo y ya sacó un montón de otras cosas. Ahí no te tendría sentido. Yo me Por pongo, miro en términos de las ejemplo. cosas que he comentado, dicho, Y y trabajo de campo. ¿Cómo? No, no te entendí si no, decías no, algo, Marcel. perdón. No, a mí se me cortó tengo internet inestable y entonces se me había perdido el audio Termino tuyo. la idea. Sí, sí, Termino la sí. idea entonces. Digo, si quisieras hacer eso, tendrías que hacer un estado del arte al día de hoy. Ahí vas a ver qué pasó, si acaso pasó algo con lo que hiciste y eso te va a develar si no tiene sentido publicarlo o si podría ser. Y la otra cosa que te quería decir, y era mi segunda al respecto, poner un trabajo de campo viejo es raro. Ahí yo voy más en la sintonía de lo que Marcel te sugiere, que es si con el estado del arte nuevo al día de la fecha 2023, vos ves que eso todavía está vigente y trata de replicar algo y juntar datos más nuevos que poner algo que sea del 2016, que eso es como que, ¿qué pasó en estos 7 años? Que te acordaste hoy de venir a publicar. Por ahí algo raro. No digo que no, pero digo, yo miraría al menos esas cosas. Y si a todos los que están haciendo tesis traten de publicar algo mientras que la están haciendo o de última al final, y fíjate si podés hacer algo, porque está bueno, tenés ahí un montón de trabajo, habría que ver si así como está o de otra forma se podría aprovechar. Yo quería Bueno, participar, sí, no sé si puedo. por supuesto, profe, por favor, sí. Es con respecto a lo que nos preguntaba o le preguntaba a mi compañero David. Pienso que, a ver, evidentemente su publicación el trabajo en la maestría de matemática, creo que no va a ser aceptado en ninguna universidad, diría yo, pues me atrevería a decir que su doctorado sea en educación matemática porque el perfil es otro. Sí. Pero sí tendré un potencial grande en el sentido de que, porque me ocurrió precisamente resolviendo ese problema matemático, fue que me di cuenta qué cosas valiosas debo rescatar y enseñar o potenciar en mis estudiantes para que ellos lleguen a ese conocimiento maduro de las matemáticas o a esos conceptos avanzados de la matemática y entonces proponer alternativas alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática para potenciar ciertas cosas que yo considero valiosas para que el muchacho llegue o tenga un acercamiento comprensivo hacia esos conceptos avanzados de matemática. Es lo que yo le recomendaría a mi compañero. Le hago un comentario, profe, ahí al respecto. Eso también está importante, me gustó ahí su apreciación. Recuerden cuando escriben ahí artículos que uno puede decir, yo lo escuchaba cuando usted decía, profe, yo esto considero que es valioso que aprendan mis estudiantes. Recuerden que ustedes escriben para otros. No debiera ser que lo que usted considera que es valioso, sino lo que considera para la educación matemática. Entonces, para Ok, eso, ese es un juicio de valor que está bien, pero lo tiene que empezar a decir, anclar con teoría diciendo, ¿quién más considera valioso eso? ok, Entonces, porque por ejemplo, a lo mejor para mí es valioso que el estudiante aprenda de memoria a hacer determinados cálculos, porque yo así lo aprendí, uno dice, ¿y quién más lo considera? Y cuando empiezo a mirar los diseños curriculares, los estándares de diferentes países, no hay nadie que promueva la memorización ni la mecanización. Entonces, ese es un golpe a uno mismo, decir, esto difícilmente yo pueda vender mi idea a alguien porque es algo personal y que no le encuentro el anclaje a qué referentes teóricos dicen que esto es
valioso. Porque a lo mejor voy a ver que lo que es valioso es el plan, voy a tomar cosas de Colombia, el formular problemas, el transformar un problema, la modelización, procesos de comunicación. Ustedes tienen 5 procesos, por ejemplo, entonces, y cuando empiezo a decir, no, pero esto es solo de Colombia, y cuando me salgo de Colombia me doy cuenta que todos los otros diseños curriculares tienen lo mismo, así que eso hay que ser cuidadoso para que no caer que a lo mejor uno dice, esto está bueno, que los estudiantes aprendan a resolver integrales de tal tipo, y uno dice, ¿por qué sería Hola, bueno? ¿cómo estás? Y esas cuestiones como para que se la lleven nada más para pensarlas. Correcto, de acuerdo. Les comparto en estos minutos, antes que se nos vayan así el resto, quedando así, detalles nada más de cosas si les sirve para procesos de escritura y mejorar la escritura de ustedes, de artículos, y para que tengan la confianza de preguntar a alguien. Pero voy a hacer así la salvedad de algunas cuestiones, porque obviamente que muchos de ustedes saben, sí, inteligencia artificial. Cuidado, inteligencia artificial es lo Yo sí mismo quería. que preguntar a todos ustedes o a preguntarle a la comunidad académica. No es que no se equivoca como si le preguntamos a un grupo de profesores. Así que no se conviertan en tipo los estudiantes que me diciendo, es que el chat GPT me lo dijo y se puede haber equivocado. Usted tiene que interaccionar con inteligencia artificial, pero les pongo cuestiones interesantes. ¿Cómo puedo mejorar? Yo tomé recién, no vaya a tomarlo mal, tomé parte del texto de las preguntas que ustedes hacían, ¿no? Y yo ahora puedo decir esto. Es importante el prompt, uno decir, hola, soy Marcel y requiero que actúes como un especialista en investigación, en educación matemática, para que me ayudes con la escritura de un artículo. Si estás de acuerdo, me das tu OK y podemos comenzar. Tengo que tomar que te haya tomado el prompt adecuado, que me diga que me replica y que va a ser, hola Marcel, va a decir, estoy encantado de ayudarte en tu artículo de investigación en educación matemática, estoy listo para colaborar contigo en este proyecto, por favor cuéntame más sobre el tema. Voy a poner algo muy simple porque no lo vamos a hacer muy corto. Entonces, yo voy a decir esto es, mejora la escritura del siguiente párrafo que corresponde a preguntas que me hago en la introducción del artículo. Si lo consideras pertinente, puedes hacerme preguntas para mejorar el escrito. Si no lo habilito, no me vas a hacer las preguntas. Mejorar el escrito. Y lo que hago es, le pongo entre comillas, y yo copié del chat las preguntas de ustedes. Nada más, cuando preguntan, acá, ¿cómo ustedes perciben que ha cambiado la escritura y publicación en matemática educativa? Por ejemplo, algunos artículos de, bueno, yo coloco esto y ahora miremos solo lo que proponen como reescritura. Claro, aquí tienes una revisión del párrafo. Entonces, me aclara, me dicen, ¿cómo perciben ustedes los cambios que han ocurrido en el ámbito de la escritura y la publicación en el campo de la matemática educativa? Por ejemplo, es notable el contraste con respecto a décadas pasadas, donde los artículos tendían a ser extensos y escritos por un solo autor. Tengo el recuerdo de haber leído trabajos que cumplían con estas características. Punto. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia parece ser opuesta. ¿Qué opinan al respecto de esta evolución? ¿Y cuál es la perspectiva? Y uno puede mirar entre lo que había escrito uno y empezar a mirar, me puedo quedar con la oración que yo había puesto inicial o tratar de ver lo que me sugirió en la reescritura. Esto también ayuda a aquellas personas que escriben frases de una oración de 125 palabras más o menos,
la inteligencia artificial no va a permitir que quede una frase con 125 palabras, entonces las cortas y ayuda, y casualmente te explica. Estas modificaciones ayudan a mejorar la claridad y fluidez del párrafo. Además, las preguntas se presentan de manera más formal y precisa, lo que facilitará que los lectores comprendan y que involucren en el tema que estás planteando en tu artículo. Si tienes más preguntas o necesitas más ajustes, no dudes en decírmelo y uno puede interactuar acá. Pero voy a insistir en esto. Inteligencia artificial es como hablar con alguien que tiene acceso a información. No se comporten como el estudiante diciendo, no se equivoca, no, sí se equivoca, porque es lo mismo que si les preguntamos a ustedes algo en particular y todos tenemos opiniones diferentes. Recolecta, tienen su memoria, en la memoria virtual cargado, acceso a artículos, programas para escritura en particular y bueno, y coloca algo, pero ustedes pueden interactuar y decir, ah, está mejor. Eso ayuda a los procesos de escritura. Les cuento lo que nosotros hacemos en cursos. Acá no sé si el profe Jaime estaba, porque sí, el profe Jaime está. Que nosotros lo hacemos en los cursos. Nuestro propósito es que los estudiantes aprendan a escribir, a comunicar y argumentar en matemática. Y lo que hacemos es eso, les decimos, usted participe en los foros, pero antes de participar en el foro con los fundamentos de la resolución del problema, eso quiere decir que usted tiene que escribir, no poner solo cuentas, nada más, lo pasa por la inteligencia artificial, pero no se vuelva dependiente, porque en un examen usted no va a usar inteligencia artificial. Esto es como aprender del profesor particular. Yo no sé hacer algo, voy al profesor de lengua que me explica. Usted tiene que reflexionar entre el modo que usted está escribiendo y el modo que le estaban sugiriendo y advertir qué cosas le sugirieron cambios. Es como haber ido el profesor de lengua y que le dicen, no, mire, usted hizo oraciones muy largas, acá son poco precisas, hay signos de puntuación, no corresponde colocar mayúscula en tal cosa. Bueno, aprende. Cosa que eso se lo lleva después porque en un examen no lo va a estar usando. Eso se lo pueden llevar para cuando ustedes empiecen a presentar así artículos, le pueden pedir que alguien sea experto en lengua y en educación matemática, pasan los párrafos, puede ser que a lo mejor les gustó más como ustedes lo escribieron. Sean cuidadosos porque a veces cambia el sentido, ¿eh? O sea, les aseguro que a veces cambia el sentido y dice, no, no es ese el sentido que yo le quería dar. Bueno, pero entonces a lo mejor me divirtió algo, me puedo quedar o no, y hace que sea más fluida y no esto, como decía la profe Mabel, que nosotros muchas veces los vemos, que a veces uno lee un artículo y uno dice, qué retorcido como está dicho esto, qué difícil leer, no sé a dónde va esta persona con lo que está escribiendo, o a lo mejor hasta tiene redundancias de palabras, empiezan a decir, porque los estudiantes no estudian adecuadamente y cuando a los estudiantes se le piden que realicen una tarea, estos estudiantes no son capaces de responder a sus compañeros que son otros estudiantes. Uno dice, hijo de Dios, tantas veces la palabra estudiante en una frase impide la lectura de la otra porque uno se queda viendo redundancia de palabras, la falta de gramática, sujetos y todo. Inteligencia artificial les puede ayudar la mano en que sea más ágil la escritura, en este caso de un artículo, al menos el primer borrador. Una cosita más. Para hablar con inteligencia artificial o con quien sea y llegar al artículo hay que empezar a escribir. Sí. Y uno empieza a escribir y empieza casi como si le hablara a un grupo de WhatsApp conmigo misma donde estoy contando una idea que no quiero que se me pierda. Lo escribo feo, lo escribo tosco, lo escribo desprolijo y ahí tengo un punto de partida para mejorar. Si me quedo en blanco y no hago nada y me quedo pensando cómo hacer para escribir el artículo desde el título hasta el agradecimiento final, no voy a salir de ahí. Hay que empezar. La escritura es un proceso en donde uno empieza pensando, la gente de lecto dice que
momento que uno está empezando a concebir la idea de escribir un artículo y ya está escribiendo, miren el momento en el que la gente de lengua considera que uno empezó a escribir antes de haber escrito una letra. Yo lo que digo es, concreten escribir una letra. Si queda feo, no importa. Es el punto de partida para mejorar. O empieza uno mejorando y ahí los colegas, el compañero, el director, todo el mundo aporta en esto, pero si se quedan sin empezar a escribir y uno empieza así, a uno le sale mal. El análisis, articular teoría con evidencias, con juicio sale mal. Uno derrapa, no queda en coherencia lo que agarré de la teoría con lo que estoy tratando de defender, y bueno, eso se aprende. Hay que pulirlo sobre algo. Comentarios, preguntas, ¿en qué podemos ser útil? Ayudarlos, ayudarlas. Mientras no los hayamos espantado, y ahora tenés 40 personas que nunca se dedicaron a escribir un artículo por nuestra culpa. El profe Osvaldo nos mata. Ahora nadie quiere presentar el artículo después de habernos escuchado y entonces fue el efecto contrario. Por lo menos donde ustedes estén de jurados, no. Claro, pidiéndole donde se encuentren de jurado la profesora Mabel y el profesor. Claro. No, Mal ahí. yo quería hacerle la pregunta del uso de la inteligencia artificial en la construcción de artículos, ¿no? En la ayuda, digamos, pero bueno, ya usted lo respondió, me parece bien el proceso, cómo se debe de llevar. Pero lo que sí Hasta la pienso, sugerencia profe, de los títulos, profe, es interesante. Si uno tiene poca creatividad, lo único que tiene que interactuar, y como dice la profesora Mabel, esto es conversar con alguien, es contarle a alguien, es decir, quiero hacer un artículo que está de acá, que tiene de acá, habilitarlo a que le haga preguntas, me puedes preguntar más acá, y entonces uno puede decir, yo pienso ponerle este título, y entonces uno puede decir, ¿qué le opina? Ahora voy a ver si busco algo rápido y les cuento cómo se hace. Para... lo que sí pienso, profe, que el lenguaje de la inteligencia artificial es más refinado que de cualquiera que esté escribiendo. Totalmente. O Es sea, un mucho lenguaje, más digamos, refinado. español, o sea, clásico, clásico. Pero soy Sí, del criterio de Mabel que o sea, el que está escribiendo el artículo tiene que escribirlo, o sea, no es que sí. empiece a coger parche donde quiera, no, él tiene que cacharrear y tiene que escribirlo y después en su momento utiliza la inteligencia artificial para refinar Sí, algunas cosas, Para pulir, exactamente. para para pulir. pulir. No, claro, la inteligencia artificial no te va a armar un artículo porque te quedaría un No, Frankenstein. Es como si primero que le está dijeras, limitado en páginas y todo. poneme el mejor ojo, la mejor nariz, la mejor boca, y cuando juntás eso te queda un Frankenstein. El artículo es de autoría de la persona y a lo sumo inteligencia artificial como un compañero te ayuda a mejorar y pulir un poco y hacerlo un poco más agradable para el lector. ¿Vas a querer mostrar algo? Sí, quiero mostrar, lo que pasa es que estaba copiando y pegando algo, pero muy elemental, como para mostrar. No deben hacerlo así, yo estoy haciéndolo con cero tiempo de interfaz. Entonces, yo le puedo decir así, vamos a ponernos en el orden de ustedes. Quiero escribir un artículo y realicé el resumen del mismo. Esto voy a poner otras cosas que uno puede hacer. Resumen del mismo. Y no se me ocurre qué título poner. Voy a aclarar. Debe ser formal y no de fantasía. Lo quiero colocar así porque si no tiende a poner títulos de fantasía, como diciendo, los estudiantes en signos de admiración, así como si fuera, pero uno dice, no, no debe ser. Este es el resumen. Tomo un resumen acá, copié parte del trabajo de la tesis del profe Jaime, así que, porque la tengo acá justo abierta, entonces, no viene acaso, tomé un resumen donde dice la investigación se sustentó,
Y entonces lo que hace es sugerirme, está pensando, sugerirme nombres para el artículo. Esto es, basado en el contenido de tu resumen, títulos sugeridos. Y entonces empieza a colocar títulos. Después podría ser que no me gusten. Esto es como preguntarle a un colega, si estoy hablando, ¿qué le podría poner? Análisis de la argumentación interdisciplinaria en la resolución de problemas extramatemáticos en educación a distancia, un enfoque ontosemiótico. Y dice, no, no puede ser así, ese es el marco teórico, está mal. Tipificación de estrategias argumentativas en la resolución de problemas extramatemáticos en estudiantes de matemática 1 en educación a distancia, muy largo. Entonces, la interdisciplinariedad en la argumentación de estudiantes, un estudio desde el enfoque ontológico semiótico en la educación a distancia, configuraciones cognitivas y argumentación interdisciplinaria en problemas, y va a tirar muchas respuestas. Entonces, si uno tiene cero creatividad, no significa que voy a tomar uno de esos títulos, pero al menos me sugiere posibles títulos, y va a dejar, yo voy a dejar de compartir, me va a tirar hasta 10, 14 títulos, me tira en total. Entonces uno puede decir, ah, bueno, está interesante, o me gusta, no me gustó ninguno, pero a lo mejor hago un Frankenstein con parte de lo que dice de uno, con parte del otro, o a mí me activó parte de la creatividad por ver posibles títulos. Sería como cuando uno está conversando con otros artículos, ¿qué podríamos poner como título para el taller que voy a dar? Y alguien podría decir, desafiemos al estudiante, allá vamos. Uno dice, no, ese no puede ser el título de esa forma, pero me da cuenta de decir, bueno, desafío de los estudiantes para la construcción de conocimiento, y termino colocando lo mejor que no es algo así. Yo le puse que no me ponga de fantasía porque tiende a poner, si no se lo aclaro, tiende a poner esos títulos así de fantasía. Estudiantes a la carga, una cosa así, y dice, eso no puede ser, tiene que ser formal. Bueno, pero es interactuar con inteligencia, con todos los errores que tiene, pero les permite, hay cosas que las hace bien, como la cuestión redacción, por ejemplo, porque tiene todo comandos cargados del español. Entonces, de todos modos, hay a veces pequeños errores que uno los tiene que adaptar a la jerga. Hay veces interpreta mal determinadas teorías, pero bueno, es un lenguaje que tiene de fondo una programación, y bueno, sirve como para animarse. Comentarios. Los que se quedan, estamos tomando nota, los que no preguntan y se quedan callados, en nuestra próxima visita a Colombia, tenemos que ir a comer a la casa de ustedes, nos invitan a comer el que no hace pregunta, el que no participó, ¿no es cierto? El profe Osvaldo nos dice que sí, así que Sí, claro. los que no preguntan, los que no comentan, aunque sea algo en el chat, alguna, nos tienen que invitar a comer cuando vayamos a Colombia con la profe Mabel. Yo los invito, aunque hice pregunta. usted se salvó, profe, porque usted hizo preguntas, así que usted se salvó. Bueno, que se preparen para febrero entonces. Un día completo. Un gusto, me tengo que ir, un gusto. Muchas gracias por su espacio. No, profe, a usted por Gracias estar a vos, Haider, participando. por estar acá. No, bueno, Yo entonces, yo comí obleas con Haider, ¿o no? Y bueno, una tarta de zanahoria. ya, está justificado Haider entonces. Sí, y bienvenido otra vez. Gracias. Bueno, entonces no, que ya si no hay nada más, yo creo que leemos casi 2 horas a los profes, muy agradecidos. Si hay otra pregunta, lo pueden hacer. Ellos están muy dispuestos a responderle y a estar acá con nosotros, pero sí queremos darle las gracias porque, bueno, ellos saben cómo fue esto. Ahí fue última hora, se hubo un cambio de tema, pero ha salido excelente, profe, excelente. Yo creo que mejor de lo que habíamos pensado. Y nos parece muy bien, profe, esta última parte que usted retoca de la inteligencia artificial. A su disposición, profe. Así es, a disposición, y yo me disculpo también porque por mi culpa hubo un cambio de día. No, todo bien, profe, todo bien, todo bien. Así que quede grabado eso, esa parte no la corten. Bueno, Sí, les dejamos un
fuerte abrazo. Siempre es un lujo y un gusto compartir entre colegas, agradecidos que se hayan quedado ahí escuchándonos y a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Gracias, doctora Mabel. Gracias, doctor Marcel, profe. No, profe. Gracias a Muchísimas usted. gracias a los dos y a todos los que se conectaron la tarde de hoy. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Hasta luego.